Estimados alumnos, sean bienvenidos a la clase 5 de Derecho Laboral y Tributario. En esta ocasión, continuando con el derecho individual del trabajo, ya casi culminando con el mismo, vamos a ver las formas de extinción de una relación laboral, de un contrato de trabajo, ¿sí? Como también el trabajo no registrado y la flexibilización de la relación laboral, ¿sí? Bien. Para empezar, vamos a ver qué es el preaviso. ¿Qué es el preaviso? ¿Sí? Y la ley nos remite al artículo 232, seguimos viendo la ley de contrato de trabajo, la 20.744, ¿sí? Y dice lo siguiente, ¿sí? El contrato de trabajo no podrá ser disuelto por voluntad de una de las partes sin previo aviso. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos, como sabemos, hay dos partes. Tenemos el trabajador por un lado y el empleador por el otro, ¿bien? Entonces, cuando una de estas dos partes que acabamos de mencionar quiere concluir, quiere terminar con la relación laboral, ¿sí? Dice que la ley le otorga el deber de avisar, de dar un aviso previo, ¿sí? A la otra parte. ¿Y qué dice? ¿Sí? El contrato de trabajo no podrá ser disuelto por voluntad de una de las partes sin previo aviso, o en su defecto, indemnización, además de la que le corresponda al trabajador por su antigüedad en el empleo, cuando el contrato se disuelva por voluntad del empleador. ¿Bien? Entonces, acá, les otorga el deber a ambas partes, ¿bien? A otorgar un aviso previo, ¿bien? De que quieren finalizar con la relación laboral. O en su defecto, dice, en el caso, ¿qué significa este o en su defecto? En caso de que este preaviso no se haya cursado, no se haya dado esta comunicación que la ley exige. Dice que corresponde que se le pague una indemnización, además de la que le corresponde, obviamente, esto es independiente a la indemnización que le correspondería al trabajador por su antigüedad, dice cuando el contrato se disuelva por voluntad del empleador. ¿Y esto por qué lo aclara? Esto es así, ¿sí? ¿Por qué? Porque ambas partes, si bien como dijimos en la primera parte de este artículo, tienen la obligación, el deber, ¿sí? de comunicar a la otra parte que quieren extinguir con la relación laboral. Ahora vamos a ver en un tiempo prudencial, ahora vamos a ver qué tiempo es el que fija la ley, ¿sí? Pero en el caso de que no se curse este aviso previo, acá surgen dos efectos, ¿sí? Si la extinción de la relación laboral, la voluntad de extinguir la relación laboral, es del trabajador o si es del empleador. Si es del trabajador, esto termina como una obligación natural. ¿Qué se llama una obligación natural en derecho? En derecho conocemos una obligación natural a aquella que si no se hace no tiene consecuencia legal, no tiene responsabilidad, sino que solamente queda reservada a la moral, a la ética, ¿bien? Ahora bien, pero acá dice que cuando el contrato se disuelve por voluntad del empleador, o sea, es el empleador el que quiere terminar con el contrato y no cursa este aviso previo al trabajador, no da este aviso previo al trabajador que quiere extinguir la relación laboral, sino que solamente le envía el telegrama de despido, bien, en ese caso tiene que pagar una indemnización. ¿Qué es una indemnización? Es un resarcimiento económico, es una compensación económica, ¿bien? Es algo que se paga por una falta, ¿sí? O por una ausencia de este deber de dar aviso, ¿bien? Al trabajador con el debido tiempo. Ahora vamos a ver cómo se traduce esta indemnización. Y dice que el preaviso, cuando las partes no lo fijen en un término mayor, o sea que si en un contrato de trabajo está establecido que el preaviso, por ejemplo, se otorgue con 3 meses de anticipación,
correría estos 3 meses, ¿bien? Pero cuando las partes no fijan, no acuerdan en el contrato de trabajo ningún término para establecer el preaviso, que dice la ley que se debe realizar con la siguiente anticipación. Por parte del trabajador, o sea, cuando el trabajador quiere extinguir la relación laboral, debe avisar al empleador con 15 días de anticipación, como mínimo, ¿bien? ¿Y esto qué quiere decir entonces? Que si no lo hace con estos 15 días de anticipación, ¿el trabajador tiene que pagarle una indemnización al empleador? No, porque como dijimos recién, ¿sí? Es en el caso de que el empleador no cumpla con este preaviso. Ahora bien, si el trabajador no lo cumple y queda en la reserva de la moral solamente, ¿sí? Es una obligación natural, como dijimos, que por ende el trabajador no tiene consecuencia legal por ello, ¿sí? Ahora bien, por parte del empleador, ¿sí? Se establecen 15 días cuando el trabajador se encontrara en periodo de prueba. ¿Y cuál es el periodo de prueba? Estos 3 meses desde el inicio de la relación laboral. Esto no hay que confundirse, muchas veces en el periodo de prueba se piensa, se presume que no tiene que tener registración, que no tiene que haber un contrato, que una vez que pasan 3 meses de que el trabajador trabaja recién ahí, tiene que iniciarse una relación laboral. Esto no es así. La relación laboral se inicia desde el día 1 en que comienza, ¿sí? Y en este periodo que transcurren estos 3 primeros meses de que comienza la relación laboral, es el periodo de prueba, son los primeros 3 meses, ¿bien? Entonces, si quiere finalizar la relación laboral el empleador, dentro de este periodo de 3 meses, le debe otorgar preaviso al empleador al trabajador por 15 días, ¿bien? Bien, cuando la antigüedad del trabajador supera los 3 meses, obviamente, pero no supera los 5 años, ¿sí? No exceda los 5 años de antigüedad del trabajador, el empleador debe cursarle preaviso con un mes de anticipación. Y de 2 meses cuando la antigüedad del trabajador supera los 5 años. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se traduciría económicamente esta indemnización? Porque dijimos que es una compensación económica, entonces, ¿cuánto le correspondería? Y bien, ahí tenemos que ver, entonces tenemos que tener en cuenta la antigüedad del trabajador, como dijimos, a ver si le correspondía el preaviso que se ha cursado por 15 días, por un mes o por 2 meses, y sobre eso la mejor remuneración que haya obtenido en el último año el trabajador, ¿bien? O en un periodo, en el último periodo cuando no tiene una antigüedad de un año completa, ¿bien? Entonces, si por ejemplo la mejor remuneración que tuvo el trabajador es de 20.000 pesos, ¿bien? Si es despedido sin otorgar preaviso dentro del periodo de prueba, de estos que le corresponde 15 días, entonces estos 15 días que no se cursó aviso se transforman en el monto de la remuneración. O sea, que este trabajador con un sueldo de 20.000 pesos, en 15 días, que es la mitad de un mes, bien, correspondería que se le abone 10.000 pesos. Si es que tiene una antigüedad que supere estos 3 meses, pero es inferior a 5 años, le corresponde un mes el preaviso. Por ende, en el caso de este trabajador que cobra 20.000 pesos por mes, el preaviso va a ser una compensación económica equivalente a 20.000 pesos. Y si el preaviso debió cursarse con 2 meses de anticipación, en este ejemplo también al trabajador le va a corresponder que se le abone la suma de 40.000 pesos, ¿bien? Esto sin perjuicio de lo que le corresponda por otras indemnizaciones, como acá la aclara, ¿bien? Por la antigüedad hay otras indemnizaciones que se lo vamos a ir viendo, ¿bien? Entonces, y acá el 232, como mencionamos, dice que la parte que omita el preaviso o lo otorgue en modo insuficiente. ¿Esto qué significa? Cuando, por ejemplo, el trabajador tenía una antigüedad que superaba los 5 años y es preavisado de la extensión de la relación laboral con un mes de anticipación. Entonces, este preaviso no fue suficiente, porque lo que la ley exige es un mínimo de 2 años, si no se pactó entre las partes un plazo superior a ese, ¿sí?
Entonces dice que cuando se omita el preaviso, o sea que no se emita el preaviso o se lo haga en modo insuficiente, se deberá abonar a la otra parte esta indemnización sustitutiva equivalente a la remuneración que correspondería al trabajador durante los plazos señalados en el artículo 231, que se traduce básicamente en lo que acabamos de hacer, ¿sí? Como estos días no se cumplió con el preaviso en este tiempo, estos días se tienen que traducir en el equivalente conforme al salario del trabajador, ¿bien? Bueno, eso es el preaviso, ¿sí? Entonces, o se emite la comunicación por parte de esta parte que quiere cesar con la relación laboral, o en el caso del empleador, si fuese el empleador el que quiere extinguir la relación laboral, debe pagar una indemnización al trabajador. Y esto, a ver, ¿por qué pensamos, por qué creemos que la ley establece este preaviso? ¿Cuál es el fundamento legal? ¿Cuál es el objetivo de esta ley para establecer el preaviso? Y básicamente, como hablamos al principio de la relación laboral, que rigen en los derechos y deberes y principios comunes que rigen a las partes en una relación laboral, que hablamos de la buena fe, de la colaboración y de la solidaridad. Entonces, básicamente, es por estos principios comunes de comportarse como un buen empleador y como un buen trabajador que surge la necesidad de este preaviso, de esta comunicación previa. ¿Y para qué? Y claro está que si es el empleador el que desea terminar la relación laboral, bien, le tiene que otorgar el aviso previo. ¿Para qué? Para que este trabajador en ese tiempo pueda buscar trabajo, tenga el tiempo, ¿sí? para ser previsible con lo que le va a ocurrir, que es la extinción de la relación laboral, ¿bien? Entonces, para que pueda salir a buscar trabajo, o deshacerse de las deudas que tiene, o lo que fuere que estime conveniente. Y por parte del trabajador, ¿por qué se le tiene que dar este preaviso al empleador? Y por lo mismo, ¿bien? No va a buscar trabajo, obviamente, porque es el empleador, ¿no? Es el que dirige la empresa, pero lo que sí va a hacer es buscar la necesidad de reemplazar a este trabajador o preparar, capacitar a uno que ya tiene para que ocupe su puesto, ¿sí? Por eso es que se establece el preaviso, que la norma establece el preaviso, ¿bien? Y acá pasa, una vez que se cursa el preaviso, o sea, esto es, no hay indemnización, sino que hay un preaviso, una comunicación previa avisando que se va a terminar con la relación laboral. Bien, surgen ciertas disposiciones dentro de esa relación laboral, hay ciertos puntos a tener en cuenta una vez que se cursó el preaviso. Y esto también lo establece la ley, dice: cuando el preaviso hubiera sido otorgado por el empleador, bien, o sea, el empleador quiere extinguir la relación laboral, el trabajador podrá considerar extinguido el contrato antes del vencimiento del plazo. ¿Sí? ¿Cómo es? El trabajador podrá considerar extinguido el contrato de trabajo antes del vencimiento del plazo. Y básicamente, ¿cuál es la obligación principal del trabajador? Trabajar, ¿verdad? Y asistir y ejercer su labor. Bueno, en este caso, el trabajador, una vez que le otorgan preaviso, puede dejar de trabajar, no ir a trabajar, no ir más a trabajar. Bien, no cumplir hasta que es despedido con este mes, con estos 2 meses de anticipación, sino que el día 1 que le otorgan el preaviso y se le da comunicación de que en un mes o en 2 meses o en 15 días se queda sin trabajo, el trabajador puede optar por no ir más a trabajar. ¿Y qué pasa en este caso? ¿Es despedido porque no cumplió con su obligación? No, porque es como les dijimos, hay ciertos temas, ciertos puntos que se dan particularmente en la relación laboral cuando ya se puso en conocimiento el preaviso, esto es, que ya es inminente el cese de la relación laboral en forma próxima, ¿sí? Entonces,
El trabajador puede optar por no ir a trabajar más. ¿Y qué pasa si hace eso? No tiene derecho a la remuneración, dice, sin derecho a la remuneración por el periodo faltante del preaviso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si en el día 1 es preavisado que en 2 meses se queda sin trabajo, el trabajador en ese día 1 de esta comunicación, de recibida la comunicación, puede optar por no trabajar, pero obviamente no va a pedir que se le paguen por estos 2 meses que dura el preaviso porque no está cumpliendo con su obligación, ¿sí? Pero dice conservará el derecho a percibir la indemnización que le corresponde en virtud del despido. Claro, no es que no puede ser, ¿qué quiere decir esto? Que no puede ser sancionado por no asistir a trabajar, por extinguir la relación laboral antes del plazo del cumplimiento del preaviso, del tiempo del preaviso, ¿bien? Sin perjuicio de que falta trabajar y que obviamente se le van a descontar los días no trabajados durante el tiempo de esta comunicación, el trabajador va a conservar las demás indemnizaciones que le correspondan producto del despido, ¿sí? Y sigue diciendo el artículo, el empleador podrá relevar al trabajador de la obligación de prestar servicios durante el plazo de preaviso, abonándole el importe de los salarios correspondientes. Acá en este segundo párrafo prevé la misma situación, que habiendo un preaviso otorgado, ¿sí? Ya notificado, comunicado el trabajador de que el empleador lo va a despedir, bien, el empleador le dice, bueno, te relevo. ¿Qué es relevar? ¿Sí? Que hacer cesar, ¿sí? Dejar que el trabajador le diga, dejar de que el trabajador cumpla con la obligación de trabajar. Es decir, yo te relevo de que vayas a trabajar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo exime, ¿sí? Queda exento de trabajar. O sea que el trabajador, como en el párrafo primero que vimos recién, no va a trabajar una vez que le cursado en el preaviso, no va a trabajar por este periodo que dura el preaviso, pero en este caso sí se le tiene que abonar estos salarios que por los días estos que no está yendo a trabajar hasta que se termina la relación laboral. ¿Y esto por qué? Porque es el empleador, aquí es el empleador el que le relevó de este deber de trabajar al trabajador, ¿bien? Entonces, el empleador es el que lo está eximiendo de que cumpla con la relación laboral. ¿Por qué? Puede ser porque no lo necesita más, porque no quiere que siga trabajando, porque quiere que esos días pueda tranquilo buscar un trabajo, ¿sí? Por un montón de posibilidades. Pero cuando es el empleador el que le exime de esta obligación de trabajar durante el tiempo que dura el preaviso al trabajador, este le debe pagar el sueldo claramente, ¿sí? Porque es una decisión tomada por él. Bien. Luego tenemos acá un par de puntos también a tener en cuenta, detalles, cuando también se cursa preaviso. Y dice, durante el plazo del preaviso, el trabajador tendrá derecho sin reducción de su salario, o sea que en este caso no se le puede disminuir su salario no puede encontrarse afectado, ¿sí? ¿Y qué tiene derecho a qué? A gozar de una licencia de 2 horas diarias dentro de la jornada legal de trabajo. Es decir, si trabaja de 8 a 4 de la tarde, puede elegir puede tomarse 2 horas o al inicio o al finalizar la jornada laboral, ¿bien? Y retirarse, ¿bien? Tomar estas 2 horas y retirarse, sin que se les disminuyan o le descuenten estas 2 horas por haberse retirado, por haber ingresado 2 horas más tarde de su jornada habitual. Y esto, los fundamentos es el mismo de lo que estuvimos hablando recién, para darle la posibilidad al trabajador que pueda salir a buscar un nuevo trabajo, ¿bien? Entonces dice acá la ley, pudiendo optar por las 2 primeras o por las 2 últimas de la jornada. O sea, no es que se puede ir en cualquier momento, tomarse las 2 horas cuando quiere, no. Tiene que optar o ingresar 2 horas más tarde
o ingresar normal y salir 2 horas antes, ¿bien? Todo esto una vez que está cursado el preaviso y durante el tiempo que el preaviso, el tiempo que se tiene que cursar este preaviso antes de la extinción de la relación laboral. El trabajador, continúa diciendo, podrá igualmente optar por acumular las horas de licencia en una o más jornadas íntegras. ¿Y esto qué significa? Por ejemplo, el trabajador tiene que cumplir su jornada laboral de 8 horas, ¿bien? Entonces, trabaja el lunes 8 horas, está preavisado, ¿no? Claro, trabaja el lunes 8 horas, el martes, el miércoles y el jueves también trabaja sus 8 horas y el viernes no va a trabajar. ¿Y por qué? Porque acumuló estas 2 horas de licencia especial que tiene por haberse cursado el preaviso, ¿bien? Y se las toma en formas acumuladas. Por eso dice, podrá acumular las horas de licencia en una o más jornadas íntegras. O puede, por ejemplo, trabajar por ejemplo, por 8 días y le quedan 2 días libres, ¿no? Sumando 2 horas por cada día que no se tomó esta licencia, puede optar por tomarse 2 días libres, ¿bien? Entonces, por eso habla de la jornada íntegra, una o más jornada íntegra. Puede ser que trabaje de lunes a jueves y que el día viernes decida no ir a trabajar para gozar de esta licencia de 2 horas que fue acumulando entre el lunes y el jueves que no se tomó, ¿bien? Durante el transcurso del preaviso, subsistirán los derechos emergentes del contrato de trabajo. Esto, claro está, el trabajador tiene la obligación de trabajar y de cumplir con todas sus obligaciones en forma como es debida, y el empleador, por su parte, también tiene todos los deberes y derechos que le asisten en esta relación laboral. Lo único, solamente estas excepciones que hemos marcado recién, que hace a esta cuestión muy particular, que es cuando ya es inminente la extinción de la relación laboral. Bueno, luego tenemos la integración del mes de despido. A ver, ¿qué es lo que dice la ley en este sentido? ¿Sí? Está previsto en el artículo 233 de la ley 20.744, como dijimos. ¿Bien? Dice: cuando la extinción del contrato de trabajo dispuesta por el empleador, o sea que acá estamos diciendo que hay un despido, porque la extinción se hace por voluntad del empleador, y dice que cuando ocurre esta extinción de trabajo dispuesta por la voluntad del empleador, ¿no? Y que esta extinción se produzca sin preaviso, dice. Y en fecha que no coincida con el último día del mes, la indemnización sustitutiva debida al trabajador se integrará con una suma igual a los salarios por los días faltantes hasta el último día del mes en el que se produjera el despido. Ejemplo, acá, como dijimos, tienen que coexistir varios puntos. Primero, que sea un despido, ¿sí? Por voluntad del empleador, no una renuncia del trabajador. Bien, que se otorgue sin preaviso, o sea que directamente es despedido sin haber sido preavisado en forma previa. Bien, y acá, y acá también lo que dice, un detalle a tener en cuenta también, dice que la integración del mes de despido no va a proceder cuando se encuentra dentro del periodo de prueba de estos 3 primeros meses que hablamos. Entonces, como requisito, acá vemos otra indemnización. Tenemos la indemnización por preaviso y ahora tenemos la indemnización por integración del mes de despido. ¿Qué se tiene que dar para que haya esta indemnización? Primero, que el despido sea por voluntad del empleador. Bien, que sea un despido, ¿sí? Que no se haya otorgado preaviso, que este empleador no haya cumplido con esta obligación de traer la comunicación previa. Bien, que el despido no coincida con la fecha con el último día del mes, y ahora lo vamos a ver por qué. Y que no se encuentre el trabajador dentro del periodo de prueba, porque como sabemos, dentro del periodo de prueba dijimos que era dentro de los 3 primeros meses, y en esos 3 primeros meses justamente es
como la palabra dice, se lo toma a prueba de que, bueno, de que realmente cumpla y de que al empleador le cierre, ¿no? Realmente la conducta y el desenvolvimiento del trabajador. Caso contrario, puede ser despedido sin derecho a indemnizar nada, sino solamente a decir, bueno, estás despedido, ya no que dentro de estos 3 meses o trabajo un mes y que te despidan sin derecho a percibir ningún tipo de reclamación por alguna indemnización o nada. ¿Bien? Bueno, entonces tienen que coexistir estos 4 elementos para que el trabajador pueda reclamar esta integración por el mes de despido. ¿Y qué significa? ¿Qué se traduce esta indemnización? De vuelta, es una remuneración en compensación, es una cuestión económica, ¿sí? Una compensación económica que se le paga cuando coexisten estos 4 puntos, ¿sí? O sea, es despedido por voluntad del empleador, no se encuentra en el periodo de prueba, no se otorgó preaviso y tampoco coincide con el último día del mes el despido. O sea, es despedido el día hoy. Hoy es despedido al trabajador que bajo estas condiciones, ¿bien? Bajo estos puntos. Entonces, ¿qué tiene que hacer el empleador? Le tiene que pagar, hoy es despedido, entonces le tiene que pagar hasta el último día, ¿sí? Del mes, hasta el último día que integra el mes. Por ejemplo, si es despedido el día 10, sabemos que ningún mes finaliza con un día 10, entonces es despedido el día 10, entonces le va a corresponder el pago claramente de los haberes por haber trabajado 10 días, ¿verdad? Que corresponde este mes. A mí me echan el día 10, yo trabajé el 1, el 2, el 3, sí, hasta el día 10, perfecto. El día 10 tomo conocimiento de que directamente me despidió, sin preaviso, no estoy dentro del periodo de prueba, como dijimos, y es despedido por voluntad del empleador, y también es una fecha que no coincide con el último mes. Entonces, ¿qué me corresponde? Me corresponde que se me paguen los 10 días por mi trabajo, ¿verdad? Y en los otros 20 que faltan para llegar a fin de mes, lo tiene que pagar el empleador por esta indemnización, ¿sí? Dice, una indemnización sustitutiva debida al trabajador se integrará con una suma igual a los salarios por los días faltantes hasta el último día del mes en el que se produjo el despido. Si lo despiden en este mes, en una fecha que no coincide a fin de mes, tiene que pagarse todo lo que falta, le tiene que abonar al trabajador todo lo que falta para cumplir, para cerrar con el mes. ¿Se entiende? Bien. Esa es la integración del mes de despido, ¿sí? Ahora vamos a ver las formas de extinción de los contratos de trabajo. Hay, como vemos, muchas formas en que la relación de trabajo se va a extinguir. Bien, vamos a ver una por una y de qué se trata, ¿sí? También la vamos a ver conforme a lo que indica la ley, ¿bien? La renuncia. Por renuncia al trabajador, que sería un comunicado, ¿sí? Es la decisión del trabajador de concluir con la relación laboral. Eso, bien, eso no hay mayores dudas. Pero, ¿qué es lo que está pidiendo acá la ley? Dice que la extinción del contrato de trabajo por renuncia del empleador, medie o no preaviso, o sea, en este caso está también previendo la posibilidad de que el trabajador no otorgue el preaviso. Dice, deberá formalizarse mediante despacho telegráfico, colacionado, cursado, ¿sí? Personalmente por el trabajador, a su empleador o ante la autoridad administrativa del trabajo. Bien, ¿esto qué es? ¿Qué es el despacho telegráfico colacionado? Estamos hablando de la carta documento, cuando uno puede ir al correo, ¿sí? Y decir que quiere emitir un telegrama de renuncia. Ese telegrama goza de gratuidad, como acá dice, es gratuito, por ende el trabajador no debe pagar un centavo por ello, ¿sí? ¿Dirigido a quién? Al empleador, al domicilio. ¿A dónde vamos a dirigirlo? Con el nombre de la empresa o de la persona que es su empleador, dirigido al domicilio donde
se presta servicios o es el domicilio se considera legal, que es a todos los efectos el domicilio que denuncia el empleador. Bien, o ante la autoridad administrativa de trabajo. ¿Y qué es la autoridad administrativa de trabajo? Es la secretaría o la subsecretaría, depende de dónde se encuentran viviendo, ¿sí? Del Ministerio de Trabajo se puede ir ante la subsecretaría o la secretaría del Ministerio de Trabajo y decir, quiero renunciar, ¿bien? Entonces, esta autoridad, ¿qué va a hacer? ¿Qué es lo que pasa en este caso? Dice, cuando la renuncia se formaliza ante la autoridad administrativa, esta dará inmediata comunicación de la misma al empleador, siendo ello suficiente a los fines del artículo 235. Bien, el 235 es la prueba que tiene que probarse por escrito. Entonces, podemos ir también, o vamos al correo y expresamos por telegrama la renuncia dirigida al domicilio del empleador, bien, o bien vamos ante esta autoridad administrativa, expresamos la intención de renunciar, denunciamos, informamos quién es nuestro empleador y esta autoridad administrativa le va a dar inmediatamente aviso al empleador de que se renunció, ¿bien? Y es prueba suficiente para que, para que la renuncia sea efectiva, ¿bien? Luego tenemos por voluntad concurrente de las partes. ¿Qué significa voluntad concurrente? Bien, que ambas partes están de acuerdo, se ponen de acuerdo en extinguir, en finalizar la relación laboral. Bien, en este caso, ¿qué hay que tener en cuenta? Es un mutuo acuerdo, ¿ven? Las partes por mutuo acuerdo podrán extinguir la relación laboral. ¿Qué es lo que indica la ley como requisito para que esto se formalice bien? ¿Sí? Que tiene que ser por escritura pública, o sea, por escribano, o ante una autoridad judicial. Esto es, por ejemplo, cuando hay un reclamo legal o algo que ya entra en la vía judicial, ya hay un expediente judicial, bien, o a través también de la vía administrativa de trabajo, que es lo que dijimos el Ministerio de Trabajo, la subsecretaría del Ministerio de Trabajo. ¿Bien? ¿Y qué recaudos hay que tener? ¿Qué dice la ley? Dice que será nulo, o sea que no tiene efecto esta extinción de contratos por acuerdo mutuo, ¿sí? Y sin valor, dice, el acto que se celebre sin la presencia personal del trabajador y los requisitos consignados presentemente. ¿Esto qué quiere decir? Que no puede haber no podemos decir que el contrato, que se extinguió el contrato por mutuo acuerdo cuando es un acuerdo de partes, que hay un escrito firmado, que no sabemos si es la firma del trabajador o si fue inventada, bien, y que no está emitido ante una autoridad. Bien, entonces, sí o sí, para que se dé esta extinción de contratos por voluntad concurrente de las partes, tiene que estar la presencia del trabajador y tiene que formalizarse o mediante escritura pública o por autoridad judicial o por autoridad administrativa. ¿Bien? Si no, no queda formalizado. Por justa causa, ¿qué es esto? ¿Qué es una justa causa? Y es un motivo, es un motivo que realmente ya hace imposible continuar con la relación laboral, sea porque se perdió la confianza, ya sea por otros motivos, ¿bien? Pero acá hay una justificación por la cual se desea extinguir la relación laboral, y es cuando no se cumple con los deberes. Una de las partes no cumple con las obligaciones que le corresponde, si el empleador, por ejemplo, no le paga su salario, o el trabajador no va a trabajar, no asiste a trabajar, ¿bien? Acá en este punto, como lo que acabo de decir, igual tiene un punto para tener en cuenta que tenemos que advertir, que cuando el tema de la justa causa, se quiere extinguir la relación laboral por esta justa causa, alegando el abandono de trabajo por parte del trabajador, o sea que el trabajador no va a trabajar, no asiste, lo que requiere la ley es que primero, dice, solo se configurará, dice, previa constitución en mora. ¿Qué es previa constitución en mora? Previo aviso que tiene que cursar el empleador, que tiene que intimar para que se reincorpore a trabajar el trabajador.
¿sí? Si no, no puede despedirlo por justa causa. No es que el trabajador abandona su puesto de trabajo y el empleador automáticamente lo despide. No, la ley lo que pide es que antes de efectuar este despido, el empleador tiene que intimarlo por carta o documento al domicilio del trabajador, que el trabajador que fijó el domicilio. Como sabemos, también tenemos la obligación de mantener actualizado nuestro domicilio, si no todas las notificaciones que se cursen en ese domicilio van a ser válidas, ¿sí? Entonces el empleador tiene que intimar a este trabajador en forma fehaciente, que significa que efectivamente el trabajador haya tomado conocimiento, y que mejor que una carta documento firmada que la recibió el trabajador como prueba de ello, ¿no? Tiene que primeramente intimarlo para recién ahí intimarlo ¿a qué? A que vuelva a trabajar, a que se reintegre a trabajar. Si no, recién ahí sí puede despedirlo por esta justa causa, ¿bien? Pero le piden al empleador que tiene que intimarlo previamente para que se reintegre a trabajar. Si no, no puede alegar este motivo. Luego tenemos despido encausado. ¿Qué significa? Que no tiene una causa, una razón de ser. El trabajador directamente lo despide, viene con un escribano y lo despide automáticamente al trabajador, o le emite una carta documento. Bien, entonces, ¿qué es lo que dice la ley al respecto? En los casos dispuestos de despidos dispuestos por el empleador sin justa causa, habiendo o no mediado preaviso, porque como dijimos, si no medió preaviso, tiene que pagar aparte la indemnización por preaviso, que es la que vimos. ¿Bien? Este dice, deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente, presten atención, a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor a 3 meses. ¿Esto qué significa? Que si el trabajador tiene un año, trabaja hace un año, lo despiden así sin causa y demás, se le tiene que pagar también, como dijimos, una indemnización, que es esta compensación económica, que vamos a traducir si es un mes de sueldo. Y como dijimos, por ejemplo, en el ejemplo de recién, que este trabajador cobra 20.000 pesos, bueno, entonces un año de antigüedad le corresponde ¿cuánto? Un mes de sueldo. Un mes de sueldo equivalente a 20.000 pesos. ¿Bien? Dice, por cada año de servicio o fracción mayor a 3 meses. O sea que si el este trabajador que cobra 20.000 pesos por mes tenía una antigüedad de 4 meses, no de un año, de 4, también le corresponde un mes de sueldo por esta indemnización. Porque, ¿qué dice la ley? Dice, un mes por año o fracción mayor a 3 meses. Ahora bien, por ejemplo, si el trabajador tenía una antigüedad de un año y 3 meses, ¿cuánto le corresponde? Y le va a corresponder un mes. ¿Por qué un mes? Y ahí dice 3 meses. No, dice fracción mayor a 3 meses. O sea, no es 3 meses o mayor, dice mayor a 3 meses. Ahora, si el trabajador tiene una antigüedad de un año, 3 meses y un día, ahí, ¿cuánto le va a corresponder? 2 meses, ¿sí?, de sueldo por esta indemnización, porque pasó los 3 meses, entonces tiene un año de servicio, ahí tiene un mes, se contabiliza un mes, y esta fracción mayor a 3 meses se le suma como otro mes. ¿Bien? Dice, tomado como base la mejor remuneración mensual normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si este fuere menor. ¿Qué significa esto? Tenemos el equivalente un mes de sueldo. ¿Qué sueldo vamos a tomar para este cálculo? El mejor sueldo que tuvo dentro del último año, este último año. Dice, o durante el tiempo de prestación de servicios si este fuere menor. Por ejemplo, como dijimos recién, si el trabajador cuenta con una antigüedad de 4 meses, no va a tener un año de recibos de sueldo, va a tener 4 meses de sueldos devengados, ¿sí? Entonces se calcula el mejor sueldo que tiene en esos 4 meses porque no llega al año. Entonces, si tiene una antigüedad de un año o mayor, se toma todo el año de referencia para ver cuál fue el mejor sueldo, ¿sí? Dice que dicha base
no podrá exceder el equivalente de 3 veces el importe de la suma promedio. Bueno, esto es, la verdad que es sumamente engorroso y aparte es en base a las escalas salariales, así que en estas cuestiones no vamos a entrar, ¿bien? Pero aparte del despido encausado que dijimos que es el artículo 245 de la ley 2744, va a tener derecho a ¿qué más? A lo que vimos recién, ¿sí? A el preaviso, que es ¿cuánto era? ¿Sí? En realidad en este caso no es de 15 días, ¿por qué? Porque dijimos que tenía que tener una antigüedad mayor a 3 meses o 1 año o mayor a 3 meses, si no, no le corresponde. Y acuérdense que también dijimos que durante el periodo de prueba no le corresponde la indemnización por antigüedad, así que el preaviso seguramente va a ser o de 1 año, si su antigüedad no supera los 5 años, o, perdón, de 1 mes, ¿sí? Si no supera los 5 años de antigüedad, o de 2 meses, si la antigüedad del trabajador es mayor a 5 años, ¿bien? Y esta integración de mes de despido, que es lo que dijimos cuando no coincide con la fecha, el último día del mes, si el despido no coincide con el último día del mes, también se le debe abonar ese equivalente, ¿bien? Y la indemnización por antigüedad del 245 es la que acabamos de ver. Luego, como motivo, tenemos por fuerza mayor, falta o disminución de trabajo. Acá hay 3 hechos. La fuerza mayor son aquellos hechos inminentes que han ocurrido y que son imprevistos, ¿bien? Que no pudo realmente ser previsible por el empleador y por ende no es culpa de él que eso haya ocurrido. Por ejemplo, la pandemia. Bien, ¿a quién se le iba a ocurrir que teníamos que atravesar por esta pandemia, por este virus, ¿sí? Entonces, dice, cuando no fuere imputable al trabajador, imputable significa culpa, cuando no fuere culpado, ¿sí? Cuando no tuviera la culpa, ¿bien? Entonces, cuando no fuere imputable al trabajador y se encontrara fehacientemente justificada es esto, acreditado realmente que no tuvo la culpa, ¿sí? El trabajador tendrá derecho a percibir una indemnización equivalente a la mitad de la prevista por el 245, esta de la antigüedad que vimos de 1 mes por año, fracción mayor a 3 meses, ¿bien? Entonces, en estos casos, que hay fuerza mayor o hay una falta o disminución del trabajo, pero esta falta o esta disminución de trabajo no es culpa del empleador. Ahora, si el empleador dilapida y hace que por su mala administración pierdan el trabajo, bueno, ahí no sería esta causal inimputable, ¿bien? Cuando no fuera imputable, dice bien la ley, ¿bien? Entonces, cuando no tuviera la culpa el empleador y se encontrara verdaderamente justificado, ¿bien? El trabajador, va a percibir la mitad, dice, una indemnización que se corresponde equivalente a la mitad de esta 245. Esto está previsto en el 247 de la ley que estamos viendo, ¿bien? ¿Sí? En los casos en que el despido fuese dispuesto, como dijimos, por fuerza mayor, por falta o disminución de trabajo, no imputables al empleador, fehacientemente justificado, el trabajador tendrá derecho a percibir una indemnización equivalente a la mitad de la prevista por el 245. Entonces, vamos de vuelta. Si tiene, como dijimos, 1 año de antigüedad este trabajador con la mejor remuneración de 20.000 pesos, ¿cuánto le correspondía? Era 1 mes por año en la del 245. Acá le corresponde la mitad. Entonces, en vez de 20.000 pesos, le va a corresponder 10.000 pesos, si es por esta causal que se extingue la relación laboral. Y si, por ejemplo, tenía 1 año, y 4 meses de antigüedad, ¿cuánto le correspondía? Era 2 meses, dijimos. En este caso, que eran 40.000 pesos, en este caso, ¿cuánto le va a corresponder? La mitad, 20.000, ¿bien? En tales casos, dice, en el caso estos son los puntos que tiene que tener en cuenta el empleador a la hora de ir despidiendo al personal, ¿bien? Tiene que comenzar ¿por quién? Por el personal menos antiguo, dentro de cada especialidad.
Bien, esto que es para respetar a los más antiguos, de tratar de tener una cierta estabilidad. Bien, entonces tienen que empezar por los que tienen menos antigüedad. Y de los que se encuentran en un mismo semestre, dice, tiene que comenzar por el que tiene menos cargas familiares, no es lo mismo. Un empleado que no tiene cargas familiares, ¿qué son las cargas familiares? Hijos, mujer, ¿sí? Gente que dependa de él, ¿bien? Entonces, gente que tenga a cargo. Entonces, no es lo mismo despedir a un trabajador que tiene 5 hijos, ¿sí? O que tiene un hijo con discapacidad, por ejemplo, a un trabajador que es soltero. Bien, entonces tiene que elegir, o el empleador tiene que comenzar por despedir a aquellos que tienen menos cargas familiares. Bien. Bueno, sigamos. Por muerte del trabajador, en este caso, bien claro lo dice la ley, ¿sí? También le corresponde la mitad de lo que le correspondería por el 245, ¿sí? Por eso dice el artículo 247. ¿Por qué? Porque no tiene la culpa el empleador de que el trabajador se haya muerto. Entonces, no, esta indemnización del 245 está como más engrosada por la antigüedad y porque es el despido incausado, bien, sin razón de ser. En este caso se va a tomar en cuenta, ¿sí? Dice que se equipara a la viuda, o sea, la persona que se casó, ¿sí? Se va a equiparar a quien la persona que hubiese convivido en aparente matrimonio. Estas uniones convivenciales que antes se las llamaba como concubinatos, ¿bien? Entonces, cuando se convive con la pareja en aparente matrimonio, por un tiempo mínimo de 2 años, igual se tiene en cuenta, ¿sí? Y en el caso de que el trabajador estuviese casado, igual derecho va a tener aquella mujer, ¿sí? Del trabajador cuando este trabajador estuviese divorciado o separado de hecho por un tiempo mayor a 5 años, ¿sí? Y capaz a lo mejor hay gente que se casó, que no se divorcia, no regulariza su situación y bueno, y forma una nueva pareja y fallece. Y es injusto, ¿sí? Que lo cobre la esposa, que están desentendidos por 10 años, por ejemplo, y que no lo perciba esta persona que vive en aparente matrimonio con él y que realmente es ella quien hace, quien lleva, ¿sí? El proyecto de vida junto con este trabajador fallecido, ¿sí? Por muerte del empleador también, acá tenemos 2 puntos, ¿bien? Acá tenemos que aclarar, si la muerte del empleador, ¿sí? Cuando fallece el empleador, puede continuar la relación laboral porque continúan los herederos de este empleador con el establecimiento y con los negocios familiares, con los negocios de este empleador, la relación de trabajo persiste, ¿bien? Continúa. Pero cuando esto no ocurre o cuando el contrato de trabajo es particular, que el empleador contrata exclusivamente con ese trabajador, ¿sí? Y ese trabajador le interesa que sea ese empleador en particular y fallece el empleador y bueno, sí, ahí ya la relación laboral va a concluir porque ya no se va a poder continuar con ese vínculo, ¿sí? Porque se requería que se haga con este empleador en particular. En este caso igual, va a percibir el trabajador una indemnización correspondiente a la del 247, o sea, la mitad de la indemnización por antigüedad. ¿Bien? Dijimos, ya lo hablamos por muerte del trabajador, eso lo nombramos. Por vencimiento del plazo en un contrato a plazo fijo. ¿Se acuerdan este contrato que tiene un tiempo de duración que tiene que ser escrito para no caer en la indeterminación del contrato? ¿Se acuerdan? Que eso lo hablamos. Bueno, una vez que vence el contrato de trabajo y haya mediado el preaviso, o sea, esta comunicación previa de que ya terminados los plazos establecidos en el contrato, ya se termina la relación laboral, también le va a corresponder una indemnización equivalente al 247. Bien, sería la mitad de la indemnización por antigüedad. Por concurso y quiebra del empleador. Esto, a ver,
a grandes rasgos, ¿no? La quiebra es cuando ya hay una acción judicial, una intervención judicial por la situación económica del empleador. Estamos hablando de situaciones negativas, económicas, que tiene más deudas que ingresos este empleador, y bueno, quiebra es cuando ya hay un juicio, que ya su situación es irreversible. Ahora, el concurso es cuando sí tiene muchas deudas y no tiene cómo pagar todas, pero bueno, es una instancia previa a esta quiebra en donde el empleador puede llegar a formar acuerdo con los acreedores. ¿Qué son los acreedores? Las personas que tengan un crédito a su favor, ¿sí? Que sería que el empleador le deba, ¿bien? Entonces, cuando el empleador se encuentra en esta situación, acá hay dos puntos a tener en cuenta. Si esta quiebra o concurso no es una causal imputable al empleador, esto significa que no fue por culpa del empleador, por una mala organización, administración, como dijimos, ¿sí? Sino que, por ejemplo, por producto de la pandemia o por una situación, a ver, de golpe, un gasto, se le rompió la maquinaria con la cual funcionaba el establecimiento y realmente no puede continuar, o tuvo que endeudarse para pagar los arreglos de la máquina, y llegó al punto de que sacó un crédito y con los intereses le fue imposible pagarlos y terminó en esta situación, por ejemplo, ¿no? Que en este caso, bueno, no es imputable al empleador. En este caso, les pido que se motivare por estas causas. Le corresponde al trabajador que se le pague las indemnizaciones del 247, que significa la mitad de la indemnización por antigüedad. ¿Bien? En el caso de que la quiebra o el concurso fuese provocado adrede, o sea, a propósito, con esta mala fe del empleador, habiendo una mala fe en la actitud desplegada por el empleador, entonces en ese caso el trabajador tiene que percibir la indemnización del 245, la completa, ¿sí? La indemnización por antigüedad. Luego tenemos por jubilación del trabajador. En este caso le corresponde la liquidación final. Ahora vamos a ver qué significa esto. Bien, cuando cumpla los 70 años, esto es general, acuérdense que esta ley es general, hay situaciones en donde se puede jubilar antes y demás, bien, pero bueno, cuando el empleador cumpla los 70 años, ¿sí? Puede el trabajador, ¿sí? O puede iniciar los trámites por su propia voluntad, o puede el empleador también intimarlo para que inicie los trámites cuando cumpla los 70 años, ¿bien? En este caso, que el empleador lo intimó, teniendo más de 70 años o más, al trabajador para que realice los trámites de su jubilación, tiene que mantener la relación laboral y hasta un término de 1 año, o bien hasta que se le otorgue el beneficio, hasta que le sale la jubilación, ¿bien? Y lo puede aguantar hasta un plazo de 1 año más. Si no, lo puede despedir tranquilamente, ¿bien? En ese caso, igual, obviamente, el trabajador va a estar en condiciones para acogerse al beneficio, ¿sí? O sea, que no es que queda desamparado, sino que va a estar a la espera de la obtención de ese beneficio. ¿Y qué le va a corresponder? La liquidación final. Acá no le corresponde ninguna indemnización. Vamos a diferenciar un poco lo que es la liquidación final con lo que es las indemnizaciones. Indemnizaciones, como dijimos, una compensación económica derivada de ¿qué? De alguna falta de cumplimiento de una obligación o para una especie de protección del trabajador, ¿bien? Que acuerda la ley en ciertos puntos, en ciertas situaciones, ¿bien? En ciertos eventos. En cambio, lo que es una liquidación laboral, la liquidación final, ¿qué es? El sueldo, obviamente, porque el trabajador trabajó ese mes, bien, entonces cuando se termina la relación laboral, tiene que pagar el sueldo. Las vacaciones proporcionales, estos descansos anuales, ¿sí? Compensatorios, que ya sabemos que los tenemos, y de acuerdo como lo vimos también, de acuerdo a la antigüedad que tiene, si le corresponde 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, ¿sí? Y lo que fuimos viendo. Y proporcional va a ser, porque si por ejemplo es despedido a mitad de año, pensemos que las vacaciones son anuales, entonces se considera un periodo de 12 meses, y si te despiden en el mes 6, bien, o se extingue la relación laboral en el mes 6, es proporcional, o sea que si por ejemplo te correspondía 2 semanas de vacaciones, o sea,
porque no tenés una antigüedad mayor a 5 años, ¿bien? Entonces, te corresponde 2 semanas de vacaciones en el periodo anual, y cumpliste 6 meses nomás porque te despidieron o renunciaste en junio, en el mes de junio, entonces, en este ejemplo de este trabajador que cobra 20.000 pesos, se traduciría las vacaciones anuales por todo el año, se traducirían en 10.000 pesos, son 2 semanas, la mitad del mes, 10.000 pesos. En el caso de que si es despedido o renuncia en el mes 6, que es la mitad del año, a esa mitad la reducimos a la mitad también y nos queda 5.000 pesos, como, por eso se habla de vacaciones proporcionales. Lo mismo con el SAC. ¿Qué es el SAC? Es lo que se llamaba antes el aguinaldo, que se conocía antes como el aguinaldo, ahora se llama SAC, es sueldo anual complementario. Es un sueldo, o sea que el trabajador cobra en todo el año calendario los 12 meses de sueldo más un sueldo complementario, bien, un sueldo más, bien, que se paga, que es lo que conocemos, que solemos los trabajadores que estamos en relación de dependencia, solemos cobrarlo el 30 de junio y el 18 de diciembre es la otra mitad. Se paga en 2 mitades, es medio sueldo en junio, a finales de junio, y medio sueldo a mediados de diciembre. ¿Bien? Entonces, aclarado este punto, ¿sí? Cuando hablamos de liquidación final, estamos refiriéndonos a ¿qué? Al sueldo, a las vacaciones y al SAC proporcional. Las vacaciones y el SAC van a ser proporcionales. Bueno, luego tenemos la extinción de la relación laboral por incapacidad o inhabilidad del trabajador. ¿Bien? ¿Qué significa? Acá cuando el trabajador, por una situación posterior al trabajo, ¿no? Tiene un accidente laboral o un accidente personal que le ocasiona disminuciones en sus facultades físicas o psíquicas. Entonces, acá hay 2 puntos. El empleador tiene la obligación de readecuarlo, ¿bien? De readecuarlo readecuar la actividad, darle funciones, ¿sí? que pueda este trabajador cumplir conforme a su incapacidad o inhabilidad, ¿bien? Si no lo hace pudiéndolo hacer, esto es, que tiene un trabajo para asignarle y no lo hace, el despido ocasionado por este motivo, por incapacidad o por inhabilidad del trabajador, le debe pagar la indemnización completa, la del 245, ¿sí? La indemnización por antigüedad. ¿Y esto por qué? Y porque el empleador podría haberle reubicado su puesto de trabajo y no lo hizo. Bien, no es que no lo pudo hacer, no le es imputable, no puede alegar eso, bien. En este caso el empleador tiene un puesto y no se lo asigna, entonces lo despide por esta inhabilidad o por esta incapacidad porque ya no puede ejercer el trabajo que estaba ocupando el trabajador, entonces le corresponde la indemnización del 245. Ahora bien, si este empleador no tiene otro trabajo que asignarle, por ejemplo, se encarga solamente, es un empleado, tiene una persona que tiene 3 camiones y que solamente tiene empleados que le manejan los camiones, ¿bien? Un empleado se accidenta, no puede manejar más y bueno, realmente ya no tiene otro rol, no es una empresa grande ni tampoco tiene tareas administrativas para asignarle ni nada, entonces es imposible para el empleador poder reubicarlo, adecuar estas disminuciones psicofísicas del trabajador para que pueda desempeñar un nuevo trabajo y poder conservarlo en su trabajo. Entonces, ese despido, ¿sí? Que no le es imputable al empleador, en ese caso sí le corresponde la indemnización del 247, que es la mitad de la indemnización por antigüedad. ¿Bien? Luego tenemos, bueno, acá los casos previstos en esta ley 25.323 prevé la situación de cuando en estos despidos ocurren cuando el trabajador no se encuentra registrado o se encuentra registrado en forma deficiente. ¿Qué significa? Esto lo vamos a ver, como dijimos al principio de la clase, lo vamos a ver el trabajo no registrado o el trabajo en negro que se le llama y también la flexibilización laboral. Bueno, por muerte del trabajador, esto ya lo vimos, a ver, se me fue para
Por jubilación, por incapacidad, por los casos. Bien. Bueno, acá terminamos con la distinción de las relaciones, de la relación laboral. Igual ahora vamos a ver un ejemplo en cada caso, un ejemplo práctico, pero continuamos. Relación laboral, ya lo que hablamos, ¿bien? ¿Qué es una relación laboral? Es todo vínculo que se desarrolla, bien por motivo u ocasión del trabajo, ¿sí? En esta relación laboral tenemos tres tipos de dependencia. Dependencia jurídica. ¿Qué significa esta dependencia jurídica? Tiene que ver con que el trabajador está, por esta situación de subordinación que tiene el trabajador, que dijimos que es una relación desigual por naturaleza, eso lo dijimos en varias oportunidades. El trabajador está obligado a las directivas, a cumplir con las directivas del empleador, ¿bien? Luego tenemos la dependencia económica, que obviamente que el trabajador presta el servicio, ¿para qué? Para ser retribuido, ¿bien? Y estos beneficios económicos que se tienen producto del trabajo no le pertenecen al trabajador, sino que le pertenecen al empleador. Entonces tiene una dependencia económica para con y este es el que asume los riesgos de la empresa, ¿no? Claro. También puede ser que le vaya mal y que no sea exitosa y tiene que asumir con todo ese peso, con toda esa carga el empleador, ¿sí? Y tenemos la dependencia técnica, que significa que la forma en que se va a desempeñar el trabajo la va a manejar, la va a disponer el empleador, ¿sí? Si el empleador quiere una forma que se realice un procedimiento de tal manera, él se lo tiene que hacer. Siempre, obviamente, como dijimos, de carácter funcional, que sea útil para los objetivos de la empresa, ¿bien? En este caso, con el tema, tiene mucho que ver con la relación laboral, con este vínculo, el trabajo no registrado, ¿sí? Tenemos el trabajo registrado y el no registrado. Siempre que haya una relación, una prestación de trabajo, ¿sí? En relación de dependencia, como dijimos, o de subordinación, vamos a considerar que va a existir un contrato de trabajo, siendo indiferente que la modalidad, como dijimos, puede ser en forma verbal, escrita o como se dé, o con la denominación que sea, ¿sí? Pero va a haber una relación, va a haber un contrato de trabajo. Sin duda alguna no se puede desconocer esta situación. Bien, el trabajo en negro o el no registrado, ¿cuándo se da? Cuando, a ver, el empleador tiene la obligación de registrar, ¿sí? De registrar, esto está regido por la ley 24.013, ¿sí? Tiene la obligación de registrar la relación laboral en un libro especial que prevé el artículo 52 de la ley 2744. Bien, vamos al artículo 52 para ver qué es lo que tiene que registrar y ante quién. Bien, tiene que llevar un libro especial, un registro especial donde se individualice al empleador, se individualiza al trabajador, se establezca el estado civil, la fecha de ingreso, la remuneración que va a percibir, bien, la categoría, las personas que le generan derecho, las asignaciones familiares, o sea, las cargas familiares que tiene el trabajador, bien. Entonces, trabajo no registrado, ¿a qué se va a considerar? Trabajo no registrado, aquel que justamente no se encuentre en este libro especial, ¿bien? O cuando la registración fuera deficiente, por ejemplo, haya algunos contenidos falsos, que se haya, a ver, que el trabajador hace 10 años que está trabajando con este empleador, pero la relación laboral la registra con 5 años de antigüedad, por ejemplo. Entonces esa fecha de ingreso es falsa, ¿sí? O que percibe una remuneración o una categoría menor a la que realmente, efectivamente, el trabajador goza, ¿sí? Entonces, ¿qué causas tiene? El trabajo no registrado, y es un trabajo que se encuentra con una total desprotección, ¿bien? Un trabajo registrado que te permite tener una obra social,
bien, contar con asignaciones familiares, contar con aportes jubilatorios, con las coberturas, como dijimos, médicas, y también por accidentes de trabajo, las famosas ART, que tienen obligación de contratar a los empleadores para los trabajadores en la relación de dependencia, y contar con los seguros de desempleo, bien, son protecciones que la ley prevé para aquellos que cuentan con un trabajo, bueno, y de golpe les pasa una contingencia que se tienen que jubilar o cumplir o asistir a un médico o la cobertura por accidentes o queda sin trabajo, entonces tiene el derecho a estos seguros, ¿bien? Cuando se considera que el trabajo no es registrado, como dijimos, cuando no se registra en este libro especial que establece, o cuando la registración no se corresponda con la verdad de los hechos, ¿bien? Entonces, y también cuando no se registra, bien, en el libro especial, cuando no se registra, en el libro especial, como dijimos, o hay un registro, ¿sí? Un sistema único de registro laboral donde se puede también regularizar y registrar la relación laboral. ¿Y qué ocurre en este caso? ¿Sí? ¿Qué consecuencias legales trae? Bueno, acá están las tres indemnizaciones que prevé esta ley, ¿bien? Dice, el empleador que no registrare una relación laboral abonará al trabajador afectado una indemnización equivalente a una cuarta parte de la remuneración devengada desde el comienzo del vínculo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Si no se encuentra este trabajador, ¿sí? No se encuentra registrado y tiene una antigüedad de 2 años de trabajo, ¿sí? En negro, que se le ha pagado en negro, entonces, ¿qué consecuencias legales le trae? El empleador le tiene que pagar como indemnización una cuarta parte de todos los sueldos que este trabajador percibió a lo largo de esos 2 años. Lo mismo también la consecuencia cuando se registra mal, por ejemplo, o se registra que un salario que cobra, por ejemplo, 10.000 pesos y en realidad cobra 20.000, entonces esta indemnización de la cuarta parte va a ser con relación a esta diferencia que hay entre la realidad y lo que se denuncia, ¿sí? Bien, seguimos. Luego tenemos flexibilización laboral. ¿Qué significa? La flexibilización laboral son situaciones negativas que surgen dentro de la relación laboral, ¿bien? Hay 3 tipos de flexibilización laboral. ¿Esto qué significa? Esto es producto de las crisis económicas que generan que los estados hagan como una vista gorda o miren para el costado o tengan ciertas sutilezas a la hora de sancionar a los empleadores por incumplimientos a los deberes, ¿bien? O cuando, por ejemplo, se flexibiliza, se acomodan las leyes laborales para que estos empleadores no tengan sanciones legales o que si las contuvieran que no sean tan elevadas, ¿bien? Y acá tenemos 3, o sea, flexibilización laboral es sinónimo de ¿qué? De precarización de trabajo, bien, es un sinónimo completamente negativo para el trabajador. Y acá te podemos visualizar 3 tipos de flexibilizaciones laborales que existen. La externa, ¿esto qué significa? La posibilidad que se le da al empleador de poder incorporar gente o despedir de acuerdo a los intereses de la empresa, a las necesidades de la empresa. Si la empresa tiene mucha producción, puede tomar mucha gente como si, sin mayores capacitaciones ni nada. Y así también como desaparecen las necesidades de tener empleados y de poder despedir sin que les insuma mayores costos a la empresa esos despidos, ¿bien? Después tenemos la flexibilización interna,
que hace más que nada a que al trabajador puede ser maleable, ¿sí? A que el trabajador mute, a que se le cambie de puestos de trabajo o que se le agregue más trabajo al que ya tenía, sin derecho a percibir una mejor remuneración o a que se le pague una mayor función, ni mucho menos, ¿sí? Entonces, en este caso, el empleador, ¿qué va a hacer? Va a querer contratar más mano de obra bajo estos regímenes de flexibilización porque le conviene, ¿bien? Y se reducen los costos de las empresas, claramente, porque capaz que con menos trabajadores exigiéndoles más, trabajan más, ¿sí? Y no es necesario, los costos se reducen y no es necesario tomar más gente. Y también la flexibilización salarial que hace a la cuestión de subir y bajar los sueldos de acuerdo a los intereses de la empresa, ¿sí? Entonces, como vemos, en estos casos, de una u otra forma, estamos hablando de una precarización del trabajador. Bien, acá a modo de referencia, les muestro, bueno, realmente ironías, ¿no?, que hacen con respecto a la flexibilización laboral, ¿no? Las consecuencias. Bien. Por último, lo que quiero mostrarles, ¿sí?, es un ejemplo breve de qué nos va a corresponder entonces, en este caso, ¿sí? Vamos a cerrar. Un trabajador que ingresó a trabajar el 1 de enero del 2019, cesa la relación laboral, vamos a ver por qué motivos, y ahí por eso les vamos a hacer el ejemplo, que le corresponde en cada caso, ¿sí? Cesa la relación laboral el 4 de 2021, ¿bien? La mejor remuneración habitual que registra de 40.000 pesos. Renuncia. ¿Qué le corresponde? ¿Y qué le va a corresponder? Lo que dijimos, la liquidación final. ¿Esto qué es? El sueldo, en este caso, ¿qué va a ser? Los 4 días del mes de abril. ¿Por qué? Porque este trabajador ya percibió el sueldo de marzo. ¿Bien? Entonces le va a corresponder las vacaciones, como dijimos, proporcional. ¿Cuánto tiene de antigüedad? Tiene 2 años de antigüedad, 2 años y 3 meses y unos días de antigüedad. Entonces, ¿cuánto le va a corresponder? Por las vacaciones corresponde 2 semanas, ¿sí? En todo el año calendario, pongámosle que cumplió con un cuarto, ¿sí? Entonces, de 40.000, 2 semanas sería un sueldo de 20.000 pesos. Y le sacamos un cuarto a esos 20.000 pesos, le va a corresponder 5.000 pesos de vacaciones. ¿Cómo lo sacamos? Le ponemos el sueldo, 40.000, por ejemplo, ¿sí? Como dijimos, 40.000. Lo dividimos en 2. ¿Por qué lo dividimos en 2? Porque tiene 2 semanas de vacaciones, ¿bien? Entonces es la mitad de sueldo. Y a estos 20.000 lo tenemos que dividir en 4. ¿Por qué? Porque cumplió con un cuarto del periodo calendario anual, porque ya cumplió hasta el mes de marzo. Después tiene unos poquitos días de abril. Entonces no vamos a hacer contadores, sino que vamos a hablar lo que a grandes rasgos le corresponde al trabajador. Y por SAC también proporcional, ¿qué le va a corresponder? ¿Cuánta plata le va a corresponder? Y dijimos que es un sueldo por año, el mayor sueldo fue 40.000 pesos y cumplió con un cuarto de periodo, entonces dividió 4. Acá, ¿cuánto le va a corresponder? 10.000 pesos, ¿sí? Por SAC proporcional. Bien. Es despedido por justa causa. ¿Cómo? ¿Qué se le tiene que pagar? Si tiene una causa justificada. Lo mismo, la liquidación final. Acá no le vamos a pedir al empleador, no le vamos a inculcar la obligación de que otorgue el preaviso, porque, por ejemplo, si es despedido porque el trabajador es descubierto robando, entonces, claro está que la ley no puede obligar al empleador a decirle, no, tendrías que haberle otorgado preaviso antes de despedirlo. No, ¿bien?
Bueno, vemos acá, por ejemplo, es despedido sin causa y con preaviso. Entonces, ¿qué le corresponde? Vamos con la indemnización, la liquidación final, lo que hablamos, bien, que esto es lo que estuvimos hablando más arriba, así que no vamos a volver a repetir. Dijimos el sueldo, vacaciones y SAC proporcional, ¿bien? Bien. ¿Y aparte qué le va a corresponder? Y la indemnización por antigüedad, porque es despedido sin causa. ¿Y cómo vamos a hacer ese cálculo? ¿Se acuerdan que dijimos que era un mes por año o fracción mayor a 3 meses? En este caso, el 1 de enero del 2020 cumpliría un año. En el 2021, 1 de enero, también 2 años. ¿Bien? Y pasó los 3 meses porque cumplió todo marzo y lo echaron unos días después de abril. Entonces, en este caso, ¿sí?, le va a corresponder tres sueldos por este motivo. O sea, por antigüedad le va a corresponder ¿cuánto? 120.000 pesos. ¿Sí? Después, ¿preaviso le corresponde? Y no, porque acá dice que fue preavisado del despido. ¿Bien? ¿Integración del mes de despido le va a corresponder? Tampoco, porque acuérdense que sin causa el despido por el empleador en un periodo que no se encuentra en el preaviso, hasta ahí en el periodo de prueba, perdón, pero dice que no se haya otorgado preaviso. En este caso se otorgó el preaviso, por ende tampoco le corresponde la indemnización por integración del mes de despido. Es despedido sin causa y sin preaviso. Acá, ¿qué le corresponde? Liquidación final. ¿Bien? Hablamos. Sueldo por los 4 días trabajados de abril. ¿Bien? Esto vamos a aclararlo y ahora les vamos a explicar por qué. ¿Sí? Vacaciones proporcional. Vacaciones proporcional. ¿Bien? En este caso, aparte también tiene por antigüedad, porque es despedido sin causa, como mencionamos acá, los 120.000 pesos, ¿sí? Bueno, y acá, a ver, ¿qué más tenemos? El preaviso. ¿Cuánto le corresponde de preaviso? Y dijimos que era un mes cuando la antigüedad no superaba los 5 años, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto le corresponde? Un mes. 40.000 pesos, en este caso del ejemplo. ¿Bien? ¿Y la integración del mes de despido corresponde? ¿Por qué? Porque se dieron todas las causales. El trabajador no se encontraba dentro del periodo de prueba, es despedido por el empleador, es despedido sin preaviso, ¿sí? Y es despedido sin causa. Entonces, en este caso, y tampoco corresponde, el día de despido, que fue despedido el 4 del 4, como dijimos, corresponde con el último día del mes. Entonces, en este caso, vamos a tener que hacer, a grandes rasgos, ¿verdad? Si es despedido el día 4, pónganle que de los 20.000 pesos, de los 40.000 pesos que cobra por los 4 días trabajados, vamos a calcular que le corresponden, vamos a poner, miren, vamos a dividir 40.000, a ver, 40.000, ¿sí? Dividido 30 días, 1.330 por día. Por 4 días que trabajó, me da un equivalente a 5.000 por día. Entonces, en este caso son 5.333 pesos por los 4 días que trabajó. ¿Y la integración del mes de despido a qué se refería? Era este dinero que tiene que llegar a completarse para pagar como si fuera que se cumplió todo el mes de despido, bien completo. Entonces, del 4 al 30, 31 al 30, ¿sí?, hasta el último día hábil del mes, vamos a ver, y si se le pagó 5.333 por estos 4 días que trabajó en el mes de abril, ¿cómo vamos a sacar la integración del mes de despido? Y dijimos que cobraba 40.000 pesos, ¿sí?, por mes. Entonces eso les vamos a restar
los 5.333, ¿sí? Y nos va a dar un total de integración del mes de despido de 34.666 pesos. ¿Sí? 67 pesos. Vamos a redondearlo. ¿Bien? Entonces, en todos estos casos dijimos que le corresponde la mitad, ¿sí? Porque es despedido por fuerza mayor y demás. Entonces, en estos casos, la antigüedad la vamos a dividir en un 50%, ¿sí? Bueno, hasta acá espero haberles aclarado y que puedan entender la importancia, ¿no? de conocer estas indemnizaciones para, bueno, saber el día de mañana estén del lado del trabajador o del lado del empleador y puedan saber y conocer qué es lo que corresponde y por qué, ¿sí? Bueno, hasta aquí los dejo y nos encontramos en la próxima clase. Hasta luego.